Muy bien, damos gracias al Señor, amén. Esta semana, amén, estamos todos al tanto celebrando algo que creo que todos saben que es la Semana Santa. El mundo está conmemorando este momento cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, un evento que marcó el inicio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros solemos pensar en ese día cuando Jesús entró allá en Jerusalén, lo vemos a Jesús montado en un pollino y que toda la gente estaba en gritos, aclamándole como el rey de Israel. Ese relato que nosotros tenemos ahí en el Evangelio de Lucas, ese momento concluye con un momento donde Jesús llora. Y dice el versículo 41 de Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Vemos allí en ese versículo, vemos el rostro de Jesús, el rostro quebrantado del Omnipotente. Jesús es un rey que llora. En toda la historia nunca se ha visto de alguien conocido, un rey soberano, alguien que, hermano, combine lo que Jesús hace, que es teniendo tanta autoridad, tanto poder, tanto dominio, pero al mismo tiempo teniendo una ternura y misericordia dentro de él. Jesús, infinitamente poderoso, infinitamente grande y majestuoso, pero al mismo tiempo una persona sensible y compasivo. Juan lo describe en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis como el león de la tribu de Judá, la raíz de David que venció, y también lo describe como un cordero que fue inmolado. Entonces vemos en Jesús, hermano, que él posee la fiereza, la rudeza de un león, pero al mismo tiempo la inocencia y la ternura de un cordero. Y esa combinación inigualable hace que Jesús sea inigualable. Y eso lo encontramos en el pasaje de Lucas capítulo 19 que vamos a considerar en esta tarde. Pero hay dos aspectos que vamos a ver aquí en el libro de Lucas. Dos aspectos que quiero que veamos. Por un lado, la soberanía de Jesús, el gobierno de Jesús, pero por otro lado, también el corazón quebrantado de Jesús. Entonces vamos a ver en primer lugar la soberanía de Jesús y vamos a ver varios elementos en esta historia que resaltan la realidad de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 31. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, abra su Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 31. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Lucas 19, 28 al 31. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén. Incline su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad. Señor, gracias por este día que tú nos has dado de vida. Señor, gracias por habernos permitido levantarnos, Señor, ver la luz de este día.
Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento, Señor. Vemos tu gracia, vemos tu bondad, vemos tu misericordia. Vemos, Señor, que en cada momento estás con nosotros. Señor, hoy día te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre. Y ahora venimos delante de ti, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven y habla a nuestras vidas, Señor. Que seas tú ministrando, obrando en nosotros, Señor. Que sea tu palabra puesta en nuestras vidas, Señor. Padre, confrontando nuestras vidas, pero también, Señor, dándonos esa fuerza, ese aliento que necesitamos para seguir adelante, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que, Señor, permíteme ser ese instrumento, Señor, en tus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo, a ver fuerte, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así. Jesús, el Rey humilde, está entrando en la ciudad y en el templo de Dios y entra en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para completar su destino mesiánico. Vemos que Jesús manda a 2 de sus discípulos y dice, ve a la aldea que está enfrente y vas a encontrar un pollino. ¿Qué es un pollino? Bueno, un pollino era un burrito joven, un burrito bebé. El Señor se está dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén. Desde Jericó viene rodeado de sus discípulos, de una gran multitud. Y cuando se encuentran a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, dice ahí el texto, cerca de Betfagé y de Betania, la ciudad donde vivía Lázaro, Marta y María, dice que Jesús pide que 2 de sus discípulos vayan a la aldea que está enfrente a buscar un burrito joven, un pollino, que nadie había montado jamás y que iba a encontrar a este burrito, lo iban a encontrar en la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien, dice el texto, les preguntaba, ¿por qué están desatando? ¿Por qué lo están haciendo? Dice que ellos deberían responder, porque el Señor lo necesita. Ahora, yo quiero que usted ahí se haga estas preguntas en su mente. ¿Cómo sabía Jesús que ellos iban a encontrar ese pollino allí? ¿Cómo sabía Jesús que nunca nadie había montado a ese pollino? ¿Cómo sabía Jesús que sus dueños iban a prestar el pollino, el burrito? Entonces, con eso, hermano, Jesús y sus discípulos que estaban regresando a Jerusalén después de un largo ministerio en Galilea, hermano, era imposible que Jesús supiera todo esto si él hubiera sido un hombre común y corriente. Pero resulta que Jesús es el Dios encarnado. Él no solo sabe dónde se encuentra cada burro o cada pollino aquí en la tierra, sino que también, hermano, siendo Dios, tiene derecho de disponer de cada uno como a Él le plazca. Porque Él lo sabe todo, Él lo controla todo, porque es el dueño de todo. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Miren lo que nos dice el versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahora notaron cómo lo que dice el versículo, el pollino, hermano, ese burrito tenía dueño. Este pollino le pertenecía a alguien, pero oiga, pero el señorío de Jesús está por encima del derecho de la propiedad privada. Por eso note que no dice, cuando le preguntaron por qué se llevan al pollino, los discípulos no respondieron porque Jesús lo necesita,
sino que respondieron, porque el Señor lo necesita. Hermano, y si el Señor lo necesita, no hay nada más que decir. Porque en última instancia, el Señor es el dueño absoluto de todo lo que existe. Escuche bien esto. Todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, su carro, su casa, todo lo que usted tiene, todo le pertenece a usted. Todo nos pertenece, es nuestro. Pero escuche, nunca olvidemos que nosotros le pertenecemos a Jesús. Y por instancia, entonces, todo lo que es de nosotros le pertenece a Él. Hermano, fuimos comprados, dice Pablo en 1 Corintios 6:20, que fuimos comprados por precio de sangre y por lo tanto el propósito de nuestra vida es glorificar a Jesús con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Ahora, cuando leemos este pasaje, pongámonos un momento en el lugar de los discípulos, porque solo piensen un momento, el mandato, lo que Jesús les manda a hacer es algo incómodo. Jesús les dice, vayan a la ciudad, desaten el burrito y tráiganmelo, sin pedir permiso. Si alguien les pregunta, ustedes díganle que yo lo necesito. Hermano, un mandato algo incómodo. ¿Qué pasaría si usted lo mandaran a hacer eso? ¿Qué pasaría? Pero Él también, siendo Jesús, tiene la autoridad para ordenarnos a nosotros lo que Él quiera. Y nosotros debemos de obedecer, oiga, por más incómodo que resulte el mandamiento que nos están dando. Que no nos pase muchas veces como el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, donde dice que el Señor baja un lienzo del cielo y le muestra animales inmundos y le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dice, de ninguna manera, Señor. Pero oiga, hay un problema ahí, porque en esa misma frase, en esa oración, no pueden haber estas dos frases, de ninguna manera, Señor. Porque si Él es Señor, no le podemos decir no al Señor. Porque Él es Señor, porque Él es dueño, siempre debemos de decirle sí. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo. Hermano, Jesús es el Señor. Cuando nosotros colocamos la palabra Señor, ya todo lo que sigue para nosotros es sí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Porque Él es el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús necesita este pollino para entrar en Jerusalén? ¿Por qué un burrito? ¿Por qué un animalito? ¿Por qué no caminando? ¿O por qué no como lo hacían muchas veces? ¿O por qué no entró Jesús en un caballo blanco, todo majestuoso, imponente, como era de costumbre en aquellos días que hacían los reyes? ¿Por qué Jesús entra en un pollino, en un burrito? Bueno, la respuesta a esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 4. Mire lo que nos dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, refiriéndose a Zacarías 9:9, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oiga, esto de Mateo fue profetizado 500 años antes del nacimiento de Jesús. Esto es lo que dice Mateo. El Salvador, Jesús, no entraría en Jerusalén montado en un caballo imponente para aplastar al imperio romano, como muchos de ellos esperaban que él hiciera, sino que Jesús iba a entrar, hermano, humilde, en una asna, como alguien que viene en son de paz y no en son de guerra. Mire lo que nos dice en Lucas 19, versículo 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 42, diciendo,
Oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Oiga, Cristo cuando vino la primera vez, entró en un pollino, en un burrito, pero Cristo volverá una segunda vez. Pero la segunda vez que venga, vendrá montado en un caballo blanco, nos dice Apocalipsis 19:19, para aplastar toda rebelión y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel llamado Domingo de Ramos, Jesús no entró en Jerusalén para subirse en un trono, sino para ir a una cruz. El dueño de todo, oiga, decidió despojarse de todo para venir a establecer la paz para con Dios, muriendo Jesús en una cruz en debilidad. Ese rey que es todopoderoso vino a morir como alguien que no tenía ningún poder en una cruz. Pero siendo así, no por eso deja de ser quien Él es. De ahí la alabanza de la multitud que a través de su ministerio había sido testiga de muchos milagros. Mire lo que nos dice el versículo 35 de Lucas 19. Y lo trajeron a Jesús, el pollino que fueron a buscar, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso, ¿qué hacían? Tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, ¿qué hacían? Dice que gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿cómo le decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Este era el rey que iba entrando. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que este evento, oiga bien, antes de que Jesús entrara en Jerusalén, esto ocurrió unos días antes, hermano, después de haber resucitado a Lázaro. Jesús había resucitado a Lázaro y después entró a Jerusalén. Mateo nos dice que antes de llegar a Jerusalén, cuando iba pasando por Jericó, Jesús sanó a 2 ciegos de nacimiento. De manera que la multitud, hermano, toda la gente que estaba ahí, estaba consciente del poder de Jesús, lo que Él hacía. Un pastor llamado John Piper dice esto: toda esta gente que estaba ahí recibiendo a Jesús, toda esta gente lo había visto curar la lepra con un toque. Había hecho ver a los ciegos, oír a los sordos, había hecho caminar a los cojos, había dado órdenes a los espíritus inmundos y ellos le obedecieron. Ese Jesús que entró ahí tan humilde había calmado tormentas, caminado sobre las aguas, había convertido 5 panes y 2 peces en comida para miles. Ellos sabían que de haber deseado Jesús, hermano, haber deseado poder humillar a Pilato, Jesús lo hubiera hecho, porque Él tenía todo poder. Si Jesús hubiera querido libertar a Israel del poder de los romanos, Él lo hubiera hecho. Él era el Mesías de Israel que entraba en la ciudad no montado en un caballo, sino en un pollino, y todos le gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo 21:19 dice que las multitudes que lo aclamaban iban delante de él, iban detrás de él gritando Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. Hosana al hijo de David, o sea, el hijo de David, sálvanos ahora. Ahora, Mateo dice que había multitudes de gentes delante de Jesús y atrás de Jesús. Venía mucha gente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se celebraba también lo que es la fiesta de la Pascua.
lo que nosotros estamos recordando hoy día. La población de Jerusalén, como todos llegaban ahí a Jerusalén, la población se triplicaba y la cantidad de toda la gente que llegaba, los peregrinos que venían de todas partes del imperio, algunos calculaban que durante esos días el número de personas que llegaba a Jerusalén era de 2 millones de personas. Oiga, 2 millones de personas. De manera que Jesús, cuando entró a Jerusalén, hermano, no fue recibido por 15 personas. No fue recibido por un grupito de personas. Eran miles y miles y miles de personas que lo aclamaban por el camino como el Hijo de David prometido por los profetas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, 26, que los judíos cantaban durante la Pascua como una referencia a la llegada del Mesías. O sea, cuando Jesús entró, era una aclamación, era una euforia total. Todos estaban gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como usted gritó hoy en la alabanza, así, igualito. Y ustedes gritaron: ¡ah! Vamos a alabar. Así estaban gritando. Para que se ría un poco. Oiga, si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén y él ser coronado como rey, probablemente lo habría logrado por toda esa multitud que lo estaba aclamando. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución, pero todos sabemos que unos días más tarde, oiga bien, muchos de los que aclamaban a Cristo como el Mesías, que le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de esos, al finalizar la semana, iban a estar gritando: crucifícanle, crucifiquen a Jesús. De hecho, había un grupo ahí que no estaba contento de todo lo que estaba pasando. Versículo 39, mire lo que nos dice Lucas 19. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Este grupo no estaba contento de que Jesús estuviera siendo aclamado. Dentro de pocos días, estos mismos líderes, estos fariseos, se iban a encargar, hermano, de que toda esa gente que estaba aclamando a Jesús, que estaba dándole alabanza, toda esa gente pasara de la alabanza a odiar a Jesús. Esos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas iba a pasar, hermano, toda esa emoción que había en el pueblo. Jesús no resultaría ser la clase de Mesías que ellos esperaban, que la mayoría de ellos estaba esperando. Y oiga, es lo mismo que pasa hoy día con nosotros. Muchos de nosotros alabamos a Jesús con los ojos cerrados, pero no es Jesús el dueño de nuestras vidas. Muchos de nosotros alabamos como esa gente alababa a Jesús con las manos levantadas, los ojos cerrados, pero no alaban al Mesías de la Biblia. Alaban a Jesús. Muchas veces nosotros alabamos a Jesús que nos puede dar de 5 panes y 2 peces, alimentar a una multitud. A veces alabamos a un Jesús que puede curarnos de una enfermedad. A veces alabamos a un Jesús que puede arreglar nuestro matrimonio. A veces estamos alabando a un Jesús que es una especie de genio de la lámpara o un psiquiatra todopoderoso para ayudarnos. Eso es lo que nosotros a veces hacemos, igual que esta gente. Así que, hermano, no fue difícil para estos líderes convencer a estos supuestos adoradores que por un momento estaban gritándole y al otro tiempo estaban diciendo: crucifiquen a Jesús. Ahora, aún en medio de toda ese odio de los fariseos, una vez más, Lucas resalta la soberanía de Jesús. Mire lo que nos dice el versículo 40. Él respondiendo dijo:
os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Escuche esto, hermano. Si en el mundo entero no hubiera un solo ser humano que reconociera la grandeza y la gloria de Jesús, las cosas inanimadas del planeta se encargarían de darle alabanza a su nombre. Todo cuanto existe fue creado por Él, para su gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, hermano, no necesita de nuestras alabanzas. Amigo, Cristo no necesita tu alabanza. Tú necesitas alabarlo a Él. Si no lo hacemos, las cosas inanimadas lo harán. ¿No me cree? Salmo 148, versículo 3 al 14 dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque ¿qué dice? Porque Él mandó y fueron creadas. ¿Quién ordenó que fueran creadas? Dios mandó, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Versículo 7, alabad a Jehová desde la tierra. Oiga, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y ¿qué dice? Y los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre los cielos y la tierra. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Si todos se callan, las piedras clamarán. Así que el que usted alabe al Señor, hermano, es un privilegio para usted que usted pueda alabar al Señor. Y si usted no lo hace, las piedras lo harán. Hermanos, este Jesús que entró en Jerusalén el llamado Domingo de Ramos, sentado en un pollino, oiga, es digno de ser universalmente aclamado y exaltado, porque Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él es el Soberano del universo, y como único y sabio Dios, hecho hombre, Él es digno de toda gloria. Pero al mismo tiempo, ese Dios encarnado también es la compasión encarnada. Y por eso, al llegar a Jerusalén, después de ser aclamado por toda esa multitud, el corazón de Jesús se quebranta en lágrimas. Y dice el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto nos lleva al segundo punto de este mensaje. Vemos la soberanía de Jesús, pero vemos ahora en segundo lugar el corazón quebrantado de Jesús. Y antes que nada, debo hacer una aclaración aquí. Este llanto de Jesús, estas lágrimas de Jesús, no son lágrimas de impotencia, no son lágrimas de que, ay, pobrecito Jesús. Jesús no lloró porque cuando escuchó las críticas de los fariseos, Jesús se dio cuenta de que lo iban a rechazar. No, Él no lloró por eso. No se pone a llorar, hermano, porque fue desechado o porque fue criticado. No, no fue por eso. Todo lo que iban a hacer, hermano, al final de esa semana, todo lo que le iba a pasar a Jesús no era un fracaso para Jesús. No era por eso que Él estaba llorando, sino era el cumplimiento de sus decretos que ya estaban revelados en la palabra de Dios. Lucas 18:31, mire lo que nos dice. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él, hermano, no solo sabe, hermano, en su omnisciencia, en su todo saber, Jesús sabe que lo que está a punto de suceder, hermano, es lo que había sido decretado en las Escrituras, había sido revelado en las Escrituras. Y por eso dice que se iban a cumplir todas las cosas que estaban escritas por los profetas. Hermano, escuche bien esto. La crucifixión de Jesús no fue el plan B de Dios, o no fue el plan que Dios se sacó de la manga porque su pueblo de Israel lo rechazó, y como lo rechazó, entonces Dios dijo, bueno, entonces aquí está Jesús. No, Jesús no era el plan B. La crucifixión nunca fue el plan B. Al contrario, siempre fue el plan A. El plan A de nuestra redención. De hecho, en Lucas 19, mire cómo está la parábola que dice que habla aquí Jesús. Lucas 19, versículo 11. Oyendo estas cosas, oiga bien, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, los discípulos estaban equivocados. Versículo 12, dijo pues, esto es hablando Jesús, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto vengo. Versículo 14, pero sus conciudadanos lo aborrecían. Eso era Jesús. Hermanos, pongámonos en la mente de Jesús. Él está a punto de llegar a Jerusalén. Se va a encontrar con una multitud aclamándolo como el rey de Israel. Pero escuchen lo que Jesús está citando antes de llegar a Jerusalén. Esta parábola es antes de que él entrara a Jerusalén. Y el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús está hablando a sus discípulos lo que va a pasar más adelante. Lo van a recibir aclamándolo, lo van a recibir adorándolo, gritando con voces de júbilo. Pero al final, ¿qué pasaría? Le dirían, no queremos saber nada de ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que les está anunciando. Hermano, esto no se vio cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. No, ahí todo el mundo lo quería. Esto, el versículo 14, se vio cuando Cristo fue arrestado, juzgado y crucificado. Porque entonces dice que le dijeron, no queremos que reines sobre nosotros. No te queremos a ti. Si alguien hubiera podido viajar en el túnel del tiempo, imagínese usted que existiera la máquina del tiempo. ¿A cuánto nos gustaría eso? ¿Sí? A uno no. Algunos sí dicen, uy, cuántas cosas, cuántos problemas me ahorraría. No me hubiera casado con este que estoy casado. No hubiera hecho. Bueno. Pero imagínense que estuviera esa máquina del tiempo y pudiéramos viajar a ese tiempo donde está Jesús entrando a Jerusalén. Todo mundo clamándolo, todo mundo adorándolo, todo mundo gritando. Nosotros hubiéramos dicho, Israel está en un avivamiento. ¿Sí o no? Todo el mundo lo está clamando, todo el mundo lo está adorando. Usted hubiera dicho, estos están en un avivamiento. Se imagina la escena, miles y miles aclamando a Jesús. Esto es un avivamiento. Pero Jesús sabía que detrás de toda esta supuesta alegría no había otra cosa que una incredulidad disfrazada en la mayoría de esta gente. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo usted alaba al Señor? Porque esto nos enseña algo, que muchas veces nuestra alabanza puede estar condicionada a cómo
yo me sienta. Me siento bien, yo alabo al Señor con todas mis fuerzas. Me siento mal, me quedo calladito. Estoy en salud, yo le estoy gritando y adorando y exaltando al Señor. Pero estoy enfermo, estoy pasando por alguna circunstancia, me quedo calladito. ¿Cómo está nuestra alabanza? Él sabía lo que iba a suceder al final de esta semana. Y precisamente por eso Jesús, al ver a esta multitud, Jesús se quebranta en lágrimas y llora por Jerusalén. Versículo 41 una vez más. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y cuando habla de lloró sobre ella, es que comenzó a sollozar audiblemente. ¿Le ha tocado a usted pasar por eso, que usted siente un dolor, siente una angustia que está entre llorando y no llorando, está sollozando, está quebrantado, tiene un dolor en su corazón que le cuesta a veces tal vez que sus lágrimas salgan, pero está sollozando, siente algo en su corazón? ¿Ha pasado por eso? ¿Sí? Esto es lo que estaba pasando Jesús. Estaba sollozando. Cristo lloró, oiga, lloró por la incredulidad de esta gente. A pesar de sus aclamaciones, hermano, esta gente tenía el corazón endurecido. Lloró, Jesús lloró por las terribles consecuencias que vendría sobre esa gente por haber tenido en poco el día de su visitación. Mire lo que nos dice el versículo 42. Por esto Jesús lloró. Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Oiga lo que le dice Jesús a Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, oiga, el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el momento en que Jesús llegó, van a venir lágrimas sobre tu vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Unos capítulos más adelante, cuando el Señor Jesús ya va camino a ser crucificado al monte del Calvario, en esa cruz, hermano, en esa cuesta, llegan unas mujeres y comenzaron a llorar. Y mire lo que Jesús les dice, Lucas 23, 28. Cuando Jesús vio llorar a estas mujeres, les dijo, pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino que dice, llorad por ¿quiénes? ¿Por quiénes? Por vosotras mismas. ¿Y por quiénes más? Por vuestros hijos. Esto podría ser para mujeres, pero también es para hombres. Hoy día, papás, mamás, no lloren por ustedes, no lloren por Jesús. Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si pasa el día de tu visitación, en el momento que Jesús está llegando a tu vida y lo desechas, dice aquí que viene llanto. Jesús le dice, no lloren por mí. No lloren por lo que me va a pasar. Unos 40 años más tarde, según la historia, 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, dice que llega el general Tito Vespasiano y sitió, rodeó la ciudad de Jerusalén en la plena fiesta de la Pascua, cuando estaba llena la ciudad, más de 2 millones de personas. La sitió para que nadie la rodeó, para que nadie pudiera ni entrar ni salir durante varios meses. Cortaron todo suministro de alimento, y el historiador Flavio Josefo dice que estaba en Jerusalén en ese momento y vivió en carne propia lo que estaba pasando, y él cuenta que dice que los judíos que estaban ahí en Jerusalén ya no tenían nada que comer, y entonces se comían la correa de sus zapatos,
porque ya no tenían que comer. Comían la correa de sus zapatos, de sus sandalias. No tenían nada que comer hasta que en el mes de septiembre de ese año, entonces los romanos entraron y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, cumpliendo lo que dijo Jesús, que no dejarían piedra sobre piedra. Y se calcula que más de 1 millón de judíos murieron masacrados. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Eso es lo que estaba contemplando Jesús ese domingo de Ramos cuando entró. Y en medio de las aclamaciones de lo que lo estaban adorando, llega Jesús y llora sobre Jerusalén por todo lo que les iba a pasar. Siendo el soberano del universo, hermanos, Él no es indiferente al dolor humano. Jesús es un rey que llora. Piper, el pastor John Piper, dice: las lágrimas de Jesús son lágrimas de misericordia soberana. A nosotros nos resulta tan difícil, hermano, combinar ambas cosas en el corazón de Jesús. Pero, hermanos, eso es lo que la Escritura revela acerca de Jesús. Jesús dice que llegó un momento en donde lloró delante de la tumba de Lázaro. Ustedes recuerdan ese momento que nos habla la palabra, que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro minutos antes de resucitarlo, porque en ese momento su corazón estaba quebrantado al ver en la tumba de Lázaro el dolor que produjo esa muerte y las terribles consecuencias del pecado, las terribles consecuencias de la separación de Dios. Hermano, qué cuadro tan sorprendente ver al Todopoderoso, al Omnipotente, al Dios, hermano, que reina sobre todo, llorando. Hermanos, soberanía, que Dios sea soberano, no es igual a que Dios sea insensible. Que Dios sea soberano no es que Dios sea indiferente. Él es el Rey de gloria, lloró sobre Jerusalén por el sufrimiento de sus enemigos. Jesús lloró por el sufrimiento que vendría sobre los enemigos de Él, de aquellos que unos días más tarde iban a pedir a gritos, hermano, que fuera crucificado, que Jesús fuera crucificado y que Jesús fuera cambiado, hermano, por un criminal, por Barrabás. Y que Jesús fuera, hermano, entregado a una crucifixión. Hermano, ver eso, entender eso en las Escrituras debería a nosotros causar un impacto en nosotros. Eso debería producir en nosotros admiración de ese Dios a quien nosotros adoramos. Porque es un Dios, hermano, que entiende nuestro dolor. Las multitudes que aclamaron a Jesús en Jerusalén pensaban que iba a ser un líder político, que había llegado, hermano, lo aclamaron como rey, que había venido a libertarlos del poder de Roma, pero no quisieron a Jesús que traía esa paz. Ahora nosotros sabemos que Jesús era, hermano, ese rey que venía montado en un pollino para ser entregado, para ser crucificado por nosotros. El Rey de los cielos descendió de la gloria, asumió la naturaleza humana y murió en una cruz en lugar de pecadores para reconciliarnos con Dios, porque a Él le importa. Hermano, deberíamos nosotros con más razón decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que vino. Hermanos, debemos nosotros orar al Espíritu Santo que nos conceda ser, hermanos, dominados por un deseo ferviente de aclamar las glorias, las excelencias de este soberano inigualable. Que nosotros seamos movidos a una verdadera pasión, a una profunda gratitud y a una genuina humildad. Pasión, gratitud y humildad. Porque aún aquellas cosas, hermano, que nosotros hacemos para el reino de Dios, todas esas cosas son para la gloria y la honra de nuestro Dios, no para nosotros. Él es el Rey.
no usted ni yo, Él es el rey. Había una mujer llamada Corrie ten Boom, era una activista y escritora neerlandesa que se hizo muy famosa después de la Segunda Guerra Mundial por todo lo que ella pasó con su familia, porque ellos sufrieron en manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Junto a su familia dice que ellos fueron arrestados por la Gestapo en febrero del año 1944. Ella fue llevada al campo de concentración de Ravensbrück por haberle dado asilo, refugio a los judíos, hasta que dice que en un momento fue liberada. Esta mujer fue liberada por un error burocrático 10 meses más tarde en ese mismo año. O sea, la encarcelaron, pero hubo un error en el tratamiento de sus cosas y entonces fue liberada. Pero dice que esta mujer en cierta ocasión, después de que pasó la guerra, alguien se le acercó y le preguntó, porque ella se hizo muy famosa, muy conocida, y alguien se le acercó y le preguntó cómo era posible que ella se mantuviera tan humilde a pesar de toda la atención que recibía constantemente, toda la aclamación. Ella se hizo mundialmente famosa, pero dice que cuando le preguntaron esto, en su respuesta, ella hizo alusión al texto que nosotros acabamos de estudiar de Lucas 19. Y ella dice, oiga bien, cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén el domingo de Ramos sobre la espalda de un pollino, y todo el mundo comenzó a tirar sus mantos y a ondear las ramas de palma en el camino y a cantar alabanzas, ella dice, ¿tú crees por algún momento que por la cabeza del burrito pasó que todo eso era por causa de él? ¿Ustedes se imaginan al burrito teniendo complejo de superioridad y diciendo, wow, esto lo hacen por mí? Pensando que el mundo entero, seguro, hermano, que el burro decía, no hay otro burro más aclamado en el mundo que yo. Pero ella sigue diciendo, si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a él toda la alabanza y toda la gloria. Porque ella es solamente el pollino sobre el cual cabalga el que merece toda gloria y toda honra. Y esto nos lleva, hermano, a que nunca olvidemos, hermano, hermana, que cuando trabajamos para el reino de Dios, no somos más que burros sobre los que Cristo cabalga. Ay, me ofendió cuando me dijo eso. Cuando somos esos pollinos, esos burritos fieles, que llevamos la gloria del Señor, que Él se lleva toda la gloria. Hermano, ¿cómo distinguimos un burrito fiel de uno que no lo es? Y es que los fieles hacen lo que Jesús quiere hacer, pero esos fieles hacen que Jesús se lleve toda la gloria. Cuando nosotros empezamos a reemplazar a Jesús y empezamos a vernos a nosotros, cuidado, porque entonces nos estamos convirtiendo en burritos infieles. Pero este pasaje no solo debe producir en nosotros un profundo sentido de admiración y una alabanza abundante, mucho más que el de la multitud de aquel día, sino que también este pasaje nos debería dar un sincero, hermano, deseo de ser como Dios es, como Jesús es, lleno de misericordia y de compasión. La admiración produce imitación. Hermanos, los creyentes debemos aprender de Cristo y estar confiados en Dios en medio de todo el dolor que nos rodea, pero sin dejar de ser sensibles al dolor que nos rodea a nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Y hermano, muchas veces esto puede a veces causar tensión en nosotros, pero si somos seguidores de Jesús, debemos aprender a vivir, hermano, en este mundo que hay dolor y muchas veces nosotros sufrimos el dolor, pero también hay dolor alrededor de nosotros y debemos ser sensibles a ese dolor. Pablo le escribe a los filipenses y los invita a regocijarse en él cuando tenemos a Cristo. Y Pablo le dice, regocijaos en el Señor
siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuándo debemos de alegrarnos? ¿Cuándo debemos regocijarnos? Siempre. Pero este mismo Pablo, hermano, el que escribió que nosotros nos deberíamos de regocijar, él también escribió acerca del dolor y la tristeza que él sentía cuando veía que su nación, los israelitas, se estaban perdiendo. Habían desechado a Jesús. Ahora yo quiero terminar con esto. Hermanos, los cristianos tenemos que aprender a vivir en medio de todo esto que estamos viendo. Debemos ser las personas, más gozosas del mundo por todo lo que tenemos en Cristo, y al mismo tiempo ser las personas más sensibles del mundo ante la tragedia, ante el dolor que vemos a diario en este mundo caído. Debemos decirle al Señor en oración que nos ayude a ver la necesidad con ojos compasivos y comprometidos. Que seamos, hermano, movidos hacia la necesidad en vez de huir de aquellos que tienen necesidad. Alguien dijo una vez: si no has derramado ninguna lágrima por las pérdidas de alguien más que por las tuyas, probablemente significa que estás demasiado abismado o centrado en ti mismo. Si a nosotros no nos duele, hermano, ver el dolor de las personas, si a nosotros no nos duele ver lo que otras están pasando y no nos hace conmovernos, hermano, tengamos cuidado, porque puede ser que nosotros estemos centrados en nosotros mismos y creamos que somos la última Coca-Cola del desierto o que somos el ombligo del mundo. Tengamos cuidado con eso. Así que arrepintámonos de nuestra dureza y pidámosle a Dios que nos dé un corazón que se conmueva tiernamente. Hermanos, nosotros, usted y yo, nosotros tenemos que suplicarle a Dios en oración y decirle: Señor, por favor, ayúdame a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Jesús, hermano, no solo lloró por Jerusalén, sino que unos días más tarde, voluntariamente de él salió ir a la cruz. ¿Para qué? Para salvar a pecadores como usted y como yo. Para salvar a pecadores que lo odiaban. Él es un rey que llora. Es un rey que se involucra. Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Cuando uno de esos perdidos es encontrado, dice la palabra, que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Escucha, hermano, si nuestra confianza en la soberanía de Dios no viene acompañada de un corazón tierno y sensible al sufrimiento humano, sin un deseo genuino de rescatar a los perdidos por el poder del evangelio, hay algo en nosotros que no está funcionando. Si nosotros no tenemos un deseo de, hermano, rescatar por el poder del evangelio a aquellos que están perdidos en el mundo, hay algo que está funcionando mal en nosotros. Porque el soberano del universo, hermano, no es sensible al dolor. Él entiende nuestro dolor. Y eso debe ser un consuelo para nosotros. Porque ese mismo Jesús que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos, hoy día está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por usted y por mí continuamente. Por su dolor, por su aflicción, porque todo eso no es ajeno a Jesús. Una de las cosas que uno muchas veces siente en medio de la aflicción es soledad. Cuando nosotros nos sentimos afligidos y estamos pasando por un problema, muchas veces nos sentimos en soledad, nos sentimos solos. Pero aún, hermano, muchas veces estando rodeado de personas, nos sentimos solos. Pero aún ahí está Jesús. Ahí está Él con su amor. Ahí está Él con su compasión. En medio de la aflicción,
cuando nosotros nos sentimos incomprendidos, que no nos comprenden, ahí está Jesús. Hermano, amigo, usted no está solo. Hay alguien que lo entiende. Y si Él fue tan sensible al dolor de sus enemigos, cuánto más lo será al sufrimiento y a las muchas lágrimas que nosotros derramamos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, uno que se compadece de cada uno de nosotros. Un hombre llamado John Owen dice: Cristo dispone desde su propio corazón y afecto darnos alivio, ayuda, y se conmueve de nuestros sufrimientos y pruebas como si fueran los de Él mismo. Así que, hermano, anímese. Amigo, anímese, porque Jesús no está lejos de nosotros. Él está cerca. Amigo, y si tú estás aquí hoy día sin Cristo en esta tarde, yo te ruego que medites hoy en la soberanía de Dios y en las lágrimas de Jesús. Porque si sigue, hermano, sigue siendo una desgracia rechazar a ese Rey que murió por nosotros como pecadores. Mi amigo, no cometas el error irreparable de tener en poco el día de tu visitación. Hoy es el día de tu visitación. Si no conoces a Cristo, hoy, 20 de abril, es el día de tu visitación. Porque ahora, en este tiempo, Dios habló a ti por medio de la palabra predicada para ofrecerte perdón y vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe. Así que, mi amigo, hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy no es mañana, es hoy, porque no vaya a ser que el día de tu visitación pase y vengan lágrimas a tu vida. Ven a Cristo y ven hoy. Pongámonos de pie.